Que el Señor le bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a su programa La Voz Misionera. Damos toda la honra y la gloria a nuestro Dios por concedernos la oportunidad de poder transmitir el programa. Y a la vez, en esta preciosa tarde, nos está acompañando el pastor José Antonio. Pastor, muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios le bendiga. Amén, pastor. Amén, pastor. Dios le bendiga. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios en este momento para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Vamos a orar. Padre bendito que está en el cielo, le damos gracias, Dios, por concedernos la oportunidad de poder transmitir un día más el programa. Pido, Señor, que perdone nuestros pecados, nos limpie todo mal para que su nombre sea exaltado, sea glorificado. Bendiga este tiempo de transmisión, las personas que lo van a ver ahorita o en la repetición o puedan ser edificado. Gracias, Señor Jesucristo, mi buen Dios. Amén y amén. Amén. Bien, amados hermanos, ustedes saben, ¿verdad? Siempre iniciamos con un tiempo de entrevista. Y pastor, ¿podría decirnos, por favor, de qué lugar es originario? Sí, yo soy de aquí, de la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, aquí nacido y aquí crecido. Sí. Bendición. Pastor, ¿podría comentarnos cómo usted llegó a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Es algo muy, muy impresionante. Le voy a contar. De repente, en la vida hay momentos cuando Dios usa las ocasiones, ¿verdad? Pero esas ocasiones Dios las usa para bien. En una ocasión, una noche, ¿verdad? Cuando venía por acá a visitar en el tiempo, cuando era mi novia, que ahora es mi esposa, pues resulta de que caminando por la calle hacia donde yo vivía, me encontré, alguien dejó caer un Nuevo Testamento y me encontré cuando llegué a la casa donde yo vivía, pues leí la parte, ¿verdad? Donde decía, Hechos 16:31, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fue así como yo pude saber de que había un Dios y que había un Salvador, el cual es nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien le habló, pastor, o el plan de salvación? Fíjese que sí, a consecuencia de la situación de la vida, como de repente uno cuando es joven se envuelve en asuntos, ¿verdad? La vida lo envuelve en muchas cosas, entonces uno de repente está hasta donde no vaya a la salida y hay personas que siempre están orando por nosotros y gracias va por ellos, por los que oraron. Pues había gente, aparte de mi familia, que oraba para que yo reconociera de que era pecador y que necesitaba a Cristo. Entonces sí había personas que me estaban hablando, pero aún yo los rechazaba porque como no creía en el Evangelio de Jesucristo. Ya. Y ¿cómo llegó ese momento, pastor? ¿Quién le testificó a usted o fue algo personal entre Dios y usted? Fue algo que cuando yo visitaba, mi familia casi toda es del lugar donde yo estoy pastoreando, y pues resulta de que yo visitaba a mi abuela ahí cerca y una ocasión uno de mis familiares me invitaban a que viniera a la casa de oración, ¿verdad? Que los visitara y en una ocasión dije yo voy a ir, por una vez fui, pues me quedé muy alegre, muy entusiasmado. A la segunda vez ya no me pude venir entusiasmado y me iba con Cristo ya para la casa. Y algo muy bonito ahí en ese mismo lugar donde estoy pastoreando.
Qué bueno. Mire cómo Dios usa diferentes circunstancias, como usted bien lo decía, ¿verdad? Para que Él pueda realmente salvarnos, porque Él es el que nos salva, nos alcanza, nos llama. No somos nosotros, es Él, ¿verdad? Luego después, pastor, que usted viene a los pies de Cristo, ¿cómo comienza su desarrollo en el crecimiento espiritual en su vida? ¿Fue a través de discipulado o fue a través de estudios personales? Muy bien. Aquí en la Iglesia Bautista La Gracia ha habido eso que es muy bonito, ¿verdad? Cuando una persona se convierte a Cristo, se le da un seguimiento a través del discipulado. Entonces había un hermano que ya no está, pienso que está en los Estados Unidos. Él me dijo que si quería estudiar con él, yo le dije que estaba de acuerdo, estudiemos. Pues saqué las 16 lecciones con él de discipulado y así fue como me bauticé y luego seguí el ministerio, ¿verdad? A través de lo que es el estudio del discipulado. Cuando usted llega a los pies de Cristo, seguidamente también la que hoy es su esposa vino a los pies de Cristo, ¿o fue tiempo después? Pasaron años, pastor, pasaron años, hermanos, pasaron años. Yo le digo para el que está escuchando y mirando esto, es algo que solamente Dios lo pudo hacer en su gracia. Y déjeme decirle que habían tantas cosas que a mí como creyente quería como bien volver atrás, porque yo miraba la situación que como que era un poco imposible, decía yo, para mí, ¿verdad? En mi carne, ganarla para Cristo, pero en una ocasión ella hizo decisión de fe aquí en la casa donde vivimos, entonces ella, pues ahora sí con gusto me acompaña y sé que es una creyente en Cristo. Qué bendición, pastor. ¿Cómo Dios lo llama al santo ministerio, pastor? Pues como ya le conté al principio, desde el tiempo, era cuando había un familiar de que ellos querían que yo me quedara en ese lugar, pues fue creciendo, me nació aquel celo en mi corazón, ¿verdad? Por la obra, dije yo, no, yo solamente salía de trabajar y luego agarraba para aquel lugar todos los sábados era de vuelta, llegaba por lo menos 1 de la tarde y a la hora llegada al templo era a las 5 y comenzábamos los cultos a las 7 de la noche, en aquel entonces hasta las 9 de la noche. Pues así fue creciendo y creciendo a manera de que llegamos a tener una buena asistencia. La iglesia miró todo eso, el Señor aprobó y ahí me he quedado por los momentos. ¿Cuánto tiempo tiene de estar pastoreando la iglesia, pastor? ¿Y cómo es que se llama? Iglesia Bautista Manantial de Vida, el Círculo Ojojona. Aproximadamente, pastor, ya de ser ordenado fue en el año 2010. ¿Verdad? En 2010 para acá, pero yo anteriormente ya estaba, entonces me dijo el misionero de que ya tenía un buen trecho ganado por lo que lo estaba haciendo, ¿verdad? Y es una realidad, pues hoy le agradezco al Señor porque sí me ha ayudado mucho. Ya, qué bendición. Pastor, ¿cuántos hijos Dios les ha dado a usted y a su esposa? La verdad que tenemos 6. 6 hijos. Qué bendición. He tenido el privilegio de poder conocer a algunos, ¿verdad? Y verlos estar sirviendo, ¿verdad? Al Señor. Recuerdo que uno de ellos me invitó para que fuera el conferencista de una de las conferencias juveniles, perdón, de la iglesia ahí Bautista La Gracia, y fue un tiempo muy especial al ver cómo él se desarrolló, ¿verdad? Al montar la conferencia y fue una tremenda bendición. Pastor, durante todo este tiempo que usted ha estado en el ministerio, no sé si podría compartirnos una prueba difícil, la cual Dios les ha permitido. Sabemos que hay varias pruebas, pero una la cual Dios usó para fortalecer más su fe y agarrar más impulso para seguir adelante. Gracias, pastor. Pues le voy a contar de que trabajé 22 años en la alcaldía municipal y como todo trabajador desea hacer las cosas bien. Pues hacía lo que me decían y aún un poco más. Resulta de que con el tiempo llegué a padecer, ¿verdad? Lo que es la columna y me fui al seguro por un buen tiempo y resulta que ahí me notaron de que tengo discos dañados, tengo hernia discal
y también tengo nervio ciático, el cual me lo aprieta la membrana al lado derecho, y para eso a mí el Señor me tuvo que tirar en cama. Luego, una vez durmiendo en el piso, le dije, Señor, yo quiero servirle, pero por favor no me deje inválido. Quiero trabajar para usted y ese es el anhelo. Qué bueno. Sí. ¿Y hace cuánto tiempo pasó eso, pastor? Pues todavía sigo, pastor, todavía sigo con la lucha, todavía sigo. Wow. Sí, sí, sigo todavía. ¿Qué es lo que Dios le ha permitido hacer durante este tiempo en el ministerio y qué es lo que ha podido ver ahí en la iglesia, la cual Dios le está permitiendo ministrar, pastor? La verdad que lo que sí he logrado ver, que sí el Señor tiene anhelo, es que prepare jóvenes para que ellos puedan ser servidores, un Timoteo, ¿verdad? Ya hay uno, ¿verdad? Que es el hermano Pasitos, luego seguimos con otros jóvenes. Pues la situación de la vida es como de repente la juventud se vuelve atrás cuando miran los problemas, entonces ellos se vuelven atrás y no hemos logrado, pero ahorita tenemos la preparación de nuevos jóvenes que van a ser bautizados y luego para poder ponerlos a servir, ¿verdad? Que ese es el anhelo, dejar a alguien ahí, ¿verdad? Porque ya el tiempo va avanzando y necesito que alguien quede en los lugares preparado, listo, y que recuerden que hubo un pastor que les enseñó. Amén, amén. Bueno, yo creo que es uno de los privilegios, ¿verdad? Que Dios nos Amén. concede de poder Sí. preparar, ¿verdad? De poder entrenar siervos de Dios. Es algo que Pablo le dijo a Timoteo. Y al igual hoy en día, ¿verdad? Todos necesitamos siervos de Dios que estén ahí a la par de uno haciendo la obra de Dios para luego después, si Dios concede, pues, porque sabemos, ¿verdad? Que nosotros los pastores no somos eternos. En cualquier momento podemos morir o Dios puede llevarnos, entonces ya puede quedar alguien ahí, ¿verdad? Sí. Establecido para hacer la obra del Señor. Pastor, Dios ya les ha concedido propiedad y edificio. Allá en aquel lugar, ¿Sí? sí, tenemos el templo, estamos remodelándolo poco a poco. Gracias a Dios, va por los hermanos que son muy bondadosos en cuanto a lo de Dios, ¿verdad? Y estamos trabajando. Eh, pues queremos hacerlo mejor y como le dije yo, que dejarle lo mejor para esta juventud, tal vez en un tiempo, mis nietos, qué sé yo, ¿verdad? No sé decirle nada, solamente en los planes de Dios está, pero sí queremos dejar el templo no como estaba, sino mucho mejor para la honra y gloria de Él. Amén. Pastor, Sí. ¿quién fue su pastor, quien lo preparó y quien lo comisionó para la iglesia ahí donde está ahorita? Bueno, han habido varios, pero en sí quien me envió fue el pastor Arturo Pineda, Ah, juntamente con el hermano Pedro Oliva, que era el asistente de él en aquel entonces. ¿Verdad? Y el que me preparó para así el discipulado fue el hermano Adán Andino, ¿verdad? Que creo que muchos lo recuerdan también, ¿verdad? Y pues así han habido varios. Y ahorita con el pastor que estoy, bendito sea el Señor, he aprendido mucho de él y gracias a Dios por el pastor que tenemos ahorita. ¿podría mencionar quién es para los que no saben? El pastor Marlon Raudales. Sí, él es el pastor ahorita en la Iglesia Bautista La Gracia. Sí, realmente es un siervo de Dios, alguien que Dios ha usado, ¿verdad? Para echar adelante ahí la obra del Señor. Yo Amén. tuve el privilegio, la bendición de conocerlo cuando él estaba en Valle de Ángeles. Recuerdo que yo tengo bonitos Sí, recuerdos de Pastor Marlon. Él fue el primero, sinceramente le voy a decir, y a nuestros oyentes, yo no sabía nada que era una conferencia misionera, ni sabía cuál era el propósito, y él, bueno, a él me lo presentaron una conferencia de completo ministerio en Puerto Cortés. Ahí me lo presentaron a Pastor Marlon, me invitó, ¿verdad? A que yo fuera a dar la conferencia. Con pena, él me explicó qué era, cuál era el propósito, cuál era el fin, ¿verdad? sí, Yo nomás estaba en mi primer año de ministerio, lo estoy hablando hace 16 años, y fui, me acuerdo que
esa vez habían varias iglesias, varios pastores. Yo estaba súper nervioso porque era mi primera experiencia en dar una conferencia Sí. misionera y luego después, pues yo vine para aquí, regresé y di toda esa enseñanza a nuestra iglesia para comenzar, ¿verdad?, a apoyar la obra del Señor. Y desde ahí, pues, la iglesia en Bella de Ángeles fue la primera iglesia, sinceramente, que nos tomó como sus misioneros y fue una tremenda bendición durante el tiempo, ¿verdad?, de que él estuvo ahí pastoreando y fueron bien fieles para ahí con las oraciones y el apoyo económico. Amén. Luego, pastor, y como bien decía usted, ¿verdad?, es un buen pastor, un siervo de Dios que Dios está usando Sí. ahí. Pastor, ¿por qué cree usted, hablando de misiones, por qué cree usted de que una iglesia debería de apoyar la obra misionera en orar y en dar y enviar? Bueno, en esa parte debemos ser obedientes a lo que dice la palabra de Dios. Ella dice que habla en una parte, dice que los obreros son pocos. La mies es mucha, dice, mas los obreros son pocos. Entonces, para poder, nosotros no vamos a abarcar todo el mundo, ¿verdad? Pero entonces, como yo y usted, pienso, llegamos a una iglesia donde nos ayudaron para que fuéramos iglesias misioneras. Y esto es muy precioso, ¿verdad? Pues la iglesia bautista, la gracia, es una iglesia misionera y pues ella a través de los diezmos, de las ofrendas, ¿verdad? De la promesa de fe, ¿verdad? Pues así es como ella eh, envía, ¿verdad? Más que todo con la promesa de fe que es para la obra misionera, ¿verdad? Pues me encanta eso, ¿verdad? Si yo le he dicho al Señor, bueno, no puedo ir a todos lados, pero vamos a apoyar entonces con la ofrenda, porque, y una de las cosas que hago, ¿verdad? Y que estoy haciendo es yendo a ese lugar, yo lo hago como una misión también, ¿verdad? De parte de Dios, de esta iglesia, ¿verdad? Y la obra misionera no debe parar, ella debe seguir, no debe estar estancada, ¿verdad? Porque sí hay muchas almas que ganar para Cristo, ¿verdad? Hay que presentarles el plan de salvación. Amén. Pastor, ¿cuánto tiempo se tarda de su casa hasta la iglesia? Aquí, donde vivo. Sí, la iglesia en la cual usted está pastoreando, sí. Ok, sí. Por el tráfico, ¿verdad? Ya se sabe cómo son los tráficos aquí en diferentes lugares. Por el tráfico me tardo, tal vez sería en 60 minutos, ¿verdad? Mm, Pero la verdad que se hace más de 60 minutos, se hace más, casi las 2 horas. wow. Sí, se tarda un poco, como le digo, la salida del sur, usted sabe muy bien cómo es, y hay Sí. tráfico, pero eso es lo que me tardo. Todos los sábados voy para ese lugar a esa hora, ¿verdad? Y encantado de llegar a ese lugar ahí, me siento que hay paz en ese lugar y es donde Dios me ha llevado a servir. Qué bendición. Usted dijo algo muy bonito, ¿verdad? Que ha habido paz, hay paz en su vida, en su corazón, ¿verdad? Y Sí, eso es lo que siente un siervo de Dios cuando Dios lo llama a cierto lugar, ¿verdad? Para poder ministrar al pueblo de Dios. Pastor, en una palabra, ¿cómo usted podría usted calificar a su iglesia, la cual usted está pastoreando? con una palabra, Ajá, eh, eh, diría yo la mejor. amén. Qué excelente, ¿verdad? Poder tener un corazón. Cuando alguien se expresa así, ¿verdad? Seguramente es que ama, ¿verdad? Pastor. Al pueblo que Dios le ha dado para poder ministrar. ¿Cuántos años por todo ha estado ahí pastoreando? Tenemos aproximadamente, ya tenemos como 38 años, creo. Wow. Se Sí, dice, se dice 38 años, pero 38 años donde han habido tiempos alegres, sí, pruebas, ¿verdad? Pero qué bueno, pastor, que
durante este tiempo, ¿verdad? Usted ha podido ver la mano de Dios obrar y Amén, sin lugar sí. a duda, me imagino ver gente salva, gente Amén. transformada, familias restauradas, ¿verdad? Algunos sirviendo, otros, pero bueno, como en la grey del Señor hay de todo, pero qué bueno, Gracias. pastor, ¿verdad? Gracias. Como Dios le ha concedido todo ese tiempo de poder estar ahí, sirviendo al Señor. Amén, Ahora, pastor. de su casa a la iglesia enviadora está cerca, ¿verdad? Son pocos pasos. Por lo menos unos 20, digamos, unos 15, despacito, así despacio, unos 15, 20, sí. Usted conoce muy bien ahí, aquí la casa y al otro lado de la calle está la iglesia. Ujú. Sí, me imagino que su corazón está en los dos lugares, ¿verdad? Su iglesia enviadora, donde siempre tiene la bendición de poder congregarse, y también allá la iglesia a la cual está ministrando. Excelente, pastor, así es, sí, excelente. Qué Ese es bueno, el- qué bueno, pastor. No sé si alguno de sus hijos Dios llamó al ministerio o no, pastor. Pues por los momentos solo tengo el de, bueno, sí hay, para que no le voy a decir que no. Hay un llamado, hay una semilla sembrada y sí lo hay, sí. Qué bueno. Aquí en San Pedro Sula y en los Estados Unidos, ¿verdad? Hay también, ahí están los muchachos sirviendo. Qué bueno, eso es una bendición, ¿verdad? A ver a nuestros hijos sirviendo al Señor, quizás no como pastores o si Dios los usa en esa área, gloria a Dios, pero y si no, pero por lo menos están en la voluntad del Señor, que es lo más importante, ¿verdad? Están ahí sirviendo al Señor. Sí, 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 así es. Sí. Pastor, ¿podría compartirnos algo, alguna vivencia, la cual ha sido de mucha edificación para su vida? Ya hablamos sobre una prueba, ahora algo que le trajo un gran gozo a su vida. Hay tantas cosas que le podría contar de las enormes bendiciones que el Señor me ha dado. Y una de ellas fue cuando se me fueron mis hijos para los estados. Pues había alguien que me indicaban, decían, vaya y mientras usted salga de su trabajo, vaya y solicite la visa. Pues esa fue la enorme bendición que he tenido de poder ir a saludar a mis hijos a los Estados Unidos. Amén. Aparte, como le digo, aparte de muchas bendiciones que el Señor me ha dado o nos ha dado y que todavía tiene más por darnos. Qué bendición. ¿Fue con su esposa, pastor? ¿Ha ido con Los su dos, esposa? los dos Muy sí, bien. los dos Wow. fuimos. Sí, Qué enorme bendición. Qué Sí. bendición, pastor. Me imagino que para ustedes ha Ah, sido un gran gozo, ¿verdad? Poder verlos a ellos allá y tener esa oportunidad de poder viajar, ¿verdad? Sí. así es, pastor. Sí, es una alegría, eso es un gran gozo que siempre, mientras el Señor nos ayude, vamos a poder ir y abrazarlos a ellos allá. Aparte, como les digo, aparte de los que están aquí, que también son de mucha bendición. Amén. Sí, Así es, qué gozo, pastor. Que me alegra, ¿verdad? Comparto con ustedes ese gozo porque muchas gracias. para un padre, ¿verdad? Lo que más desea es estar ahí cerca de sus hijos, ¿verdad? Sí, Sabemos que es bíblico que a una vez que crecen y se casan, pues tienen que dejarnos, pero cuando Dios nos concede esa oportunidad de estar con ellos, es algo emocionante. Gracias, pastor, por compartir eso, ¿verdad? El tiempo de gracias. alegría. Muy bien, pastor. Vamos a lo más principal, ¿verdad? Que es la exposición de la palabra de nuestro Dios, y luego después de la predicación tengo una última pregunta, ¿verdad? Entonces esa la vamos a dejar ya para el final. Así que, pastor, paso el micrófono y cámaras al 100% para usted. Que Dios lo use en estos minutos, pastor. Amén, pastor. Muchas gracias. Soberano Dios y Padre, le agradecemos, Señor, por este momento. Pues, Padre, ayúdeme, Señor, a poder exponer su santa palabra, Señor, en lo cual estamos reunidos. Es el propósito, Señor, de poder edificar almas, Señor, y enseñar a través de este medio, Señor, su palabra.
Ayúdenos, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a hablar en esta noche acerca de lo que es Dios. No hay un tema más grande, más importante en la vida que pueda ocupar la mente que el estudio de la palabra de Dios. Y la relación que existe Dios con el hombre, porque el hombre en sí no quiere tener relación con Dios. Es el Dios quien quiere tener una relación con él, y es algo muy importante que nos damos cuenta por medio de la palabra de Dios. Hay varios personajes o sectas, ¿verdad?, donde dicen que de repente niegan la existencia de Dios. Hay muchos sistemas en los cuales, pues, de repente Dios no es tan aprobado como debería ser aprobado, como lo es un Dios eterno. Por ejemplo, hay muchos sistemas del ateísmo. El ateísmo es uno que sin explicaciones sostiene la teoría de un efecto sin una causa. Ellos solo dicen que hay un Dios o que no hay Dios, ¿verdad? Para ellos no existe un Dios. El ateísmo no entiende eso de que existe un Dios. También está el angonismo, ¿verdad? Está la escuela de lo que niega que Dios también no puede ser conocido. También el panteísmo, ¿verdad? Es otra de las sectas religiosas que todo dicen que es Dios, ¿verdad? Para ellos no hay otra cosa, sí, para ellos, para todo es Dios. Bueno, también tenemos el triteísmo. Ellos enseñan que hay 3 dioses separados, ¿verdad? Pues estas personas creen que hay 3 dioses separados y que ellos hacen diferentes cosas, ¿verdad? Bueno, también está el monoteísmo. El monoteísmo es la doctrina de un solo Dios, ¿verdad? Esto creemos que los cristianos y también creemos en lo mismo, ¿verdad? También dice la palabra de Dios en Santiago 2:19, dice, mire lo que dice la palabra de Dios. Tú crees que Dios es uno y bien haces, también los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Pues el cristianismo, los cristianos creen y también el diablo lo cree, ¿verdad? Que hay un Dios, pues eso es lo que nosotros creemos. Y los demonios, ¿verdad? Creen que hay un Dios, ¿verdad? Pues para ellos existe un Dios. ¿Y cómo se dieron cuenta ellos? Pues ellos, quiero decirle que a veces son más, bueno, no es que a veces, sino que son más inteligentes que el ser humano, porque el ser humano de repente no estudia la Biblia. En cuanto a decir voy a estudiar la Biblia, voy a hablar de la Biblia, voy a ver quién es Dios, voy a averiguar quién es esto, qué es lo otro. La Biblia no procura probar la existencia de Dios. El hecho de que hay un Dios es asumido a través de las Escrituras. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que hay un Dios, que existe un Dios y que lo puede probar de que existe. Nosotros lo podemos ver a través de lo que es la creación, ¿verdad? Y podemos ver cuántas cosas Dios pues ha hecho aún nuestras vidas, ¿verdad? También esto, pues antes de que algo llegara a ser, dice la palabra de Dios que ya era Él, era Dios en el principio. Dice allá en el libro de Génesis capítulo 1, dice que en el principio era Dios, ¿verdad? Y también en San Juan habla de que ya existe un Dios, que Dios existe. San Juan 1:5 al 1:1 al 5, ¿verdad? Donde nos habla muy bien de que Dios es uno. También ahí estaba el Espíritu, ahí estaba el Espíritu Santo y estaba el Señor Jesucristo. Bueno, la existencia de Dios, como les vengo diciendo, que dice que hay un Dios, es llamado, el que no dice que no hay Dios es llamado necio, ¿verdad? Así lo llama Salmos 14:1, dice que el que niega que no hay Dios, ese es un necio, porque si mira las cosas que hay y no las cree, pues es una necedad para él. Entonces, Salmos 14:1 dice, mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo un poco luego porque el tiempo es corto. Vamos a ver, 14:1. Aquí lo tenemos ya. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Entonces, la persona que niega que no hay Dios es un necio.
esperando en Dios, ¿verdad? Que no hayan necios, ¿verdad? Sino que hayan personas entendidas de que miren que sí existe un Dios. También necesitamos conectar este versículo con San Juan 1:1 al 5, donde claramente establece que Jesús estaba también en el principio. En el principio dice, creó Dios los cielos y la tierra, y verdad, y ahí está. Vamos a leerlo mejor para que no nos equivoquemos. San Juan capítulo 1, versículo 1 al 5, dice la palabra de Dios. Mire lo que dice. Vamos a ver, permítame un momento. Aquí está. San Juan 1. Permítame. 1:1 al 5 dice. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, vemos ahí, ¿verdad?, que donde claramente establece que Jesús estaba también en el principio de la creación con Dios. Por lo tanto, se confirma su eterna relación, el Hijo con el Padre. El Espíritu Santo también tomó parte en la creación. El Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se lo habla en Génesis 1:2, ¿verdad? Que dice que en el principio, dice, Dios creó los cielos, y dice que en el principio dice que se movía, dice el Espíritu de Dios se movía sobre de las aguas. También ahí estaba en la creación, ¿verdad? El triunfo de Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, Dios hizo todo esto. ¿Para qué lo hizo? Lo hizo para el hombre, lo hizo para nosotros. De todos modos, aunque aparte de la Biblia hay certezas, evidencias de la existencia de Dios. Dios existe. Si alguno niega que Dios no existe, es necio, ¿verdad? Dios existe. La humanidad siempre ha creído en un ser universal, siempre, en todo el mundo saben que hay un Dios. La cosa es que si le obedeciéramos fuera diferente. La creación demanda que hay un creador en el universo y pudo originar sin una causa, ¿verdad? Él pudo hacer todo lo que hizo, lo hizo por amor a nosotros, amor a él, ¿verdad? La creación que él hizo, ¿verdad? Pues también dice el número 3, el magnífico diseño que podemos ver en la creación demanda un infinito diseñador. Ahí sí, ¿verdad? Vemos cómo él en su infinita gracia, en su misericordia, el infinito hizo algo que podían los hombres agradarle a ellos y ver, ¿verdad? Por ejemplo, los cielos, ver el sol, la luna, las estrellas, el mar y todo lo que existe. Entonces vemos de verdaderamente hay un diseñador, y ese diseñador es alguien que tiene, ¿verdad?, el gusto de hacer las cosas y le agradaron hacer las cosas bien, para que el hombre disfrutara de ella, ¿verdad? Para que usted y yo disfrutáramos de estas cosas. Entonces, también la naturaleza de Dios. Dios es espíritu. Esto significa que Dios tiene cuerpo. Él es invisible. De todos modos, esto significa que Dios no tiene cuerpo, perdón, es invisible. De todos modos, Él puede revelarse al hombre. ¿Cómo se reveló Dios al hombre? Esa es una pregunta que le hago a usted en esta noche. ¿Cómo se reveló Dios al hombre? Se reveló a través de Jesucristo. El Dios eterno, ¿verdad? Se encarnó a través de Jesucristo, y Jesucristo, el Señor Jesucristo, le mostró a él tal como él es, como Dios, ¿verdad? Dice primera de Juan 4:8, mire lo que dice la palabra de Dios. Leámoslo porque la Biblia nos habla mejor, ¿verdad? Nosotros no solo podemos estar hablando y podemos decir algo que no está bien, pero primera de Juan 4:8 dice, mire lo que dice la palabra ahí, si usted tiene Biblia, 4:8 dice así, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esa parte sí debemos entender, debemos amar, ¿verdad? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si una persona no ama, quiere decir que no ha conocido el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? El amor de Dios, ¿verdad? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es fuego consumidor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:10-29. También dice que Dios odia.
Dice que él odia 6 cosas, aborrece 6 cosas. Jehová dice aún 7. El alma mentirosa, ¿verdad? Proverbios 6:16. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dios no crea, no, así como nos ama, también odia, pero no nos va a odiar para echarlos al infierno, sino quien hace la idea de irse al infierno no es Dios, ¿verdad? Sino que es el hombre el que toma, ¿verdad? La idea de irse para ahí. Proverbios 6:16 dice, mire lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice, 6:16. 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies procurosos que procuran para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Y ahí sigue, ¿verdad? Usted puede leerlo en su casita, lo que dice Proverbios 16:6, más allácito un poco, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios. También Dios nos oye, ¿verdad? Él no es sordo, Él oye. Dios es santo, ¿verdad? Y tiene todo, ¿verdad? Como nosotros. Él oye nuestras plegarias, nuestras súplicas, lo que nosotros le pedimos. Él siempre nos escucha, está atento. En cierta ocasión dice que Dios escuchó al rey David cuando estaba quebrantado y dice que se encorvó un poco y le dijo qué necesitaba David. Entonces Dios tiene los oídos puestos, así es que si usted está pidiendo algo, sepa lo que en cualquier momento Dios se lo va a dar, si es la voluntad de Él, y también si usted lo necesita, porque si no lo necesita, no se lo va a dar. También, Dios es una unidad. La Escritura claramente enseña que hay un solo Dios. Primera de Timoteo 2:5, mire lo que dice, hay un solo Dios. Primera de Timoteo 2:5. Vamos a buscar. Permítame. Tengo un ventilador por acá y me hace dañito. Bueno, aquí está. Primera Timoteo 2:5. Dios es uno. Se me ha perdido. Y ahorita no le puedo pedir a alguien que me lo lea porque no están mirándome. O no están cerca de mí. Aquí está. Hoy sí. Primera de Timoteo, le dije 2:5. Ok. Aquí está. Dice la palabra de Dios. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Dios es uno, ¿verdad? Dios es uno y no sé, ¿verdad? Afectas la falsa enseñanza que hay varios dioses o es contraria a la razón. Solo puede haber un ser supremo. Ya para luego seguir adelante dice: Dios es Trinidad. La Biblia enseña que no hay que hay un Dios, sino que también hay 3 personas en una deidad: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Estos es el ministerio, la mente humana, pero aunque no pueda ser entendido, puede ser creído por la palabra de Dios. Así que si la Biblia lo dice, que hay un Padre, hay un Hijo, hay un Espíritu Santo, lo debemos creer porque es la palabra de Dios, ¿verdad? La que lo está diciendo, y que no es mente humana, sino que la Biblia lo dice. Es difícil definir a Dios. Una de las mejores maneras es describir alguna de sus cualidades, características. Por ejemplo, una de las cualidades que Dios es amor. Él ama, ¿verdad? Él es amor. Dice que el amor que Él nos dio, ¿verdad? Pues envió a su Hijo Jesucristo, que ya lo vamos a ver más abajito para terminar. También, ¿verdad? Otra de las características sería que Él es santo, 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 3 veces santo, ¿verdad? A Él el pecado no le va muy bien, ¿verdad? Porque odia el pecado, ama el pecador, pero odia el pecado. Entonces sí tiene características. Dios ama,
pero también odia el pecado, ¿verdad? Y le puedo seguir leyendo más. Así que también como la Biblia nos habla de Dios, esas características son conocidas como los atributos, ¿verdad? Por ejemplo, Dios está aquí, digamos, está por allá donde están ustedes y está en otro lado. Omnisciente, omnipresente, omnisciente y omnipotente. Dios tiene sus atributos, ¿verdad? También está en todos lados. Así es que no podemos negar nosotros de que no existe un Dios, ¿verdad? Y todo lo que hemos leído y hemos visto en esta tarde, hay un Dios, ¿verdad? Que sí hizo todo por amor a nosotros. También Dios es omnisciente, ¿verdad? Ya le dije que está en todo lugar, ¿verdad? Y omnisciente, y estas otras palabras, Él conoce todas las cosas, Él conoce cada uno de los pensamientos, Él sabe lo que usted está pensando en este momento, sabe lo que yo estoy pensando, sabe las palabras que voy a decir, porque Él es santo y conoce todo, ¿verdad? También, hermano, Dios es eterno. Dios es eterno, ¿verdad? Él nunca tuvo un principio. Yo siempre les digo esto y no me voy a cansar de decir, Dios vino desde la eternidad, allá donde no había tiempo, a donde vino a nacer y donde hay tiempo. El tiempo que nosotros nos consume poco a poco, vamos viendo los años que pasan, mire cómo pasa el tiempo, luego pasan los años y de repente estamos en otro tiempo. ¿Por qué? Porque aquí el tiempo nos absorbe a nosotros y esto nos va agarrando, ¿verdad? Pues Dios no, hermano, Dios no, Él no tiene edad, ¿verdad? No tiene tiempo. Él es siempre, Él es eterno. Dice el gran yo soy de todo el tiempo. Él ha sido desde el principio y seguirá siendo hasta el final y por los siglos de los siglos. Siempre seguirá siendo Dios, ¿verdad? Porque Él es eterno y no hay tiempo para Él. Entonces, ya para terminar, Dios es inmutable porque Jehová dice no cambia, Él no cambia. Dice Malaquías 3:6, mire lo que dice, tal vez con porque hay muchos más que decirle, ¿verdad? Pues tal vez en una ocasión vamos a predicar allá a la iglesia donde el pastor, ¿verdad? Donde me invite, por ahí llego. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 6, mire lo que dice la palabra de Dios. Mire 3:6, dice Dios en su palabra, dice, por tanto, no, perdón, Malaquías, iba a leer otro, espérenme, Geo, Zacarías, Malaquías, aquí estamos. Ok, Malaquías 3:6, dice la palabra de Dios, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Él no cambia, ¿verdad? Él no cambia. Si Él dijo que los ama, ¿verdad? Él no tiene para decir, hoy dije esto, mañana voy a decir otra cosa, ¿verdad? Como nosotros, hoy decimos algo, mañana más al rato, ¿verdad? Al momentito, en segundo, ¿verdad? Nosotros hemos cambiado, estamos diciendo otra cosa. Y Dios es justo, ¿verdad? También. Lo que Él hace es recto y justo y cumple todas las promesas. Salmo 119, 137. Mire lo que dice la palabra de Dios. Él cumple todas sus promesas. Si Él le ha dicho que le va a hacer tal cosa, lo va a hacer. Salmo 119, creo que le dije. Salmo 119, 137. Mire lo que dice. 119, 139. Dice 119, 137. A ver. Sí, aquí está. Dice la palabra de Dios. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios, ¿verdad? Él le va a cumplir lo que ha dicho, porque Él es justo, ¿verdad? Dios es justo. Todo el que hace, ¿verdad? Es recto y justo, cumple todas las promesas. Y por último, Dios es amor. Pase a que Dios odia el pecado, ¿verdad? A pesar de eso, que Dios odia el pecado, Él ama el pecador. Dios no ama el pecado. Entonces, ¿qué pasó con nosotros como pecadores?
Dice la palabra de Dios que un día vino el Señor Jesucristo desde los cielos, de la eternidad a la tierra, a morir en un lugar donde deberíamos nosotros morir, porque los malos somos nosotros. Dice que vino lo quebrantaron, dice que fue molido por nuestros pecados, el justo por los injustos. Fue molido, dice, pedaciado, ¿verdad? Ya imagina usted que es molido, arrancado a pedazos, aquellos látigos, ¿verdad? Que en la punta llevaban pedazos de hierro, arrancaban pedazos. Y aparte de eso, fue a la cruz. Y en esa cruz, todavía antes, ¿verdad? Pidieron que si lo dejaban libre, no lo dejaron libre. Dejaron libre a un ladrón. Y fue a la cruz y él no se bajó. Él podía pedir legiones de ángeles y aún él mismo, ¿verdad? Bajarse de esa cruz. Pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no hizo el Señor Jesucristo la obra de bajarse de la cruz? Usted que me escucha, que me oye, que me está mirando en esta tarde, usted que no tiene a Cristo, ¿por qué cree que no se bajó el Señor Jesús? Se podía bajar y haber sacado aquellos clavos y se burlaba la gente de él, ¿verdad? Bájate, mira que a esto salvaste, a estos otros, ¿por qué no te salvas a ti mismo? ¿Por qué no lo hizo? Lo hizo por tan solo una razón, una tan sola razón. Dios es amor. Y como Dios es amor, dice que el Señor Jesucristo no se bajó de esa cruz por amor a usted y a mí. Derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. El precio que pagó por nuestra vida, por los malvados, ¿verdad? Es la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que hay tiempo todavía, mientras usted tenga respiración y puedan sus oídos oír, su corazón, ¿verdad? Guardar la palabra de Dios. Dígale, Señor Jesús, verdaderamente sí me amas porque no te bajaste de esa cruz por amor a mí. Como le dije al principio, ¿verdad? Podemos leer que hay un Dios. ¿Y cómo lo leímos? A través de la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Ella nos enseña que sí hay un Dios, un Salvador supremo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, pastor. Qué tremenda bendición. Realmente necesitamos reconocer la existencia de Dios, ¿verdad? Él es el único que nos puede salvar y darnos vida eterna solamente en Él. Pastor, la última pregunta que tengo para ustedes, no sé si le gustaría compartir alguna petición de oración para que podamos orar en este momento y también a la vez las demás personas, ¿verdad? Que cuando ya puedan ver la repetición también puedan orar por su petición. Solamente una cosa es pedirle al Señor por sabiduría y conocimiento en su palabra. Amén. Amén. Muy bien, vamos a orar en este momento. Entonces, Padre bendito que está en el cielo, gracias Dios por su grande amor, por su palabra. Mi Dios, quiero pedirle, oh Señor, por la petición que ha dado el pastor, Señor, que sea usted dándole sabiduría, mi Dios, y entendimiento en su palabra. Creo que todos necesitamos poder comprenderla, mi Dios, ponerla en práctica. Me fascina lo que dice Esdras, que Esdras propuso en su corazón en inquirir en la ley de Jehová, en ponerla en práctica y en poder enseñarla. Ayúdanos, Señor, realmente es una gran verdad. Gracias, Padre, por darnos el privilegio, Señor, de poder glorificarle. Bendiga, mi Dios, al pastor, siga usando para honra y gloria suya, para eterno. Amén y amén. Pastor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y haber estado con nosotros en estos minutos, pastor. Dios le bendiga. Un placerazo verle. Gracias, pastor. Muy bien, amados hermanos. Recuerden, misión está en el corazón de Dios. Nos vemos en otra próxima emisión en su programa La Voz Misionera. El próximo viernes, si Dios así lo permite. Hasta la próxima.